Estos son grupos, como lo hemos denunciado, me sumo a la denuncia, que coordinan una estrategia de la oligarquía colombiana y el Comando Sur para traer la guerra en la frontera con Venezuela contra la Fuerza Armada y el pueblo de Venezuela. Son grupos que coordinan perfectamente. Último minuto en Latino TV Internacional, el canal de la verdad. Noticias de Venezuela hoy, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Internacionales. Muchísima atención porque Nicolás Maduro desafía a Colombia y manda aviones de combate a espacio aéreo colombiano, colocando la situación a un paso del estallido. Tal cual como le están escuchando, amigas y amigos, en grabaciones de los pobladores de Arauquita, en el oriente del país, se puede ver cómo las aeronaves realizan algunas maniobras en el territorio nacional. Esto es aquí en Arauquita. Yo estoy aquí ubicado aquí en el barrio San Isidro. A la 1:45 de la tarde de hoy, habitantes del municipio de Arauquita, que ha recibido a más de 4.700 refugiados provenientes del lado venezolano desde hace una semana, reportaron la presencia de 2 aviones de combate de las Fuerzas Armadas Bolivarianas sobrevolando el espacio fronterizo. Latino TV Internacional. Los pilotos parecían estar realizando maniobras ofensivas. Mire, aviones venezolanos en el espacio aéreo colombiano aquí en Arauquita. La dictadura de Maduro, como sabemos, está en un conflicto y medio tratando de resolver quién tiene el control de las rutas del narcotráfico, básicamente en el estado de Apure y en el estado de Arauca en Colombia. Pero aquí lo que pasa, damas y caballeros, es que la dictadura de Nicolás Maduro tiene que resolver eso con esos grupos irregulares con los que ha tomado la decisión de aliarse hace varios años atrás. Sin embargo, esto ha repercutido de una manera totalmente terrible, de una manera realmente impresionante, porque primero que nada ha generado una situación de desplazados, una población grande de venezolanos que han tenido que irse del país rumbo a Colombia con el objetivo de resguardar su vida y su integridad, su familia e incluso sus bienes. Hemos visto cómo miles de familias se han ido hacia el lado colombiano para protegerse de todo este conflicto que está ocurriendo en el estado de Apure en Venezuela. Habitantes del municipio de Arauquita en el departamento de Arauca, Colombia, en zona de frontera con Venezuela, grabaron con sus celulares lo que sería claramente una invasión del espacio aéreo colombiano por aeronaves de combate de las Fuerzas Armadas de Venezuela, gobernadas por la dictadura de Nicolás Maduro. Los vecinos de Arauquita también informaron que del otro lado de la frontera se escucharon lo que parecía ser ruido de ametralladoras. Por todo el centro de la ciudad, es que es tal el descaro de esta gente que hace un momento se reportaba una invasión del espacio aéreo de estos aviones en el Troncal. La dictadura de Maduro está realizando estos sobrevuelos dentro del territorio colombiano seguramente para poder realizar alguna determinación del avance de los grupos irregulares. Sin embargo, esto pone en peligro la reacción que pueda tener Colombia, porque por supuesto que Colombia no va a dejar que esto suceda así nada más, ya que Nicolás Maduro durante muchos años ha estado de manera permanente amenazando a Colombia y menospreciando todas sus capacidades. Así que es momento de ver qué es lo que va a hacer el gobierno colombiano. Tiene que reaccionar frente a estas afrentas que le ocasiona el régimen de Nicolás Maduro. Y es que estas sanciones, amigas y amigos, no solamente han sido contra el gobierno de Colombia, sino también contra la población colombiana. Los videos fueron publicados en un medio local de noticias en ese municipio donde se están refugiando los miles de ciudadanos venezolanos que huyen de los combates recientes que se vienen dando entre las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC y el ejército venezolano en el estado de Apure. En uno de los videos, un ciudadano que de hecho lo está grabando asegura que se encuentran sobrevolando el centro de Arauquita en Colombia. Esto es aquí en Arauquita. Yo estoy aquí ubicado aquí en el barrio San Isidro. La presencia de las aeronaves se da en medio de una crisis humanitaria en esa zona de Colombia, a donde han llegado desplazados venezolanos que, además de huir de los enfrentamientos armados, denuncian violaciones de los derechos humanos por parte de los militares de ese país. Precisamente en estos días, el embajador de Juan Guaidó en Colombia, Tomás Guanipa, visitó a sus compatriotas refugiados. El testimonio de horror vivido por estos connacionales, sin duda, es algo que se sumará a la larga lista de violaciones a los derechos humanos de un régimen que promueve el terrorismo y la violencia. Nuestro equipo sigue desplegado en el sector haciendo levantamiento de la situación. Así lo dijo Tomás Guanipa recientemente. Pero lo más irónico de todo esto, amigas y amigos, es que mientras la dictadura de Nicolás Maduro está tratando de mostrarse fuerte contra estos grupos irregulares, pero adicionalmente contra el gobierno de Colombia, tienen a nada más y nada menos que un líder de las pandillas en Caracas metido en la sede de los mismos chavistas. Se trata nada más y nada menos que de El Coqui, dándose el gusto de invadir prácticamente los centros recreacionales de la dictadura. ¡Dale! Ahí está el hermano. No creemos en policía ni en nadie. Bello, bello.
Buenas. Buenas. Por si fuera poco, para que no nos olvidemos que en Venezuela, el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, en este momento existe una gran escasez de combustible. Y es que, damas y caballeros, mientras Nicolás Maduro amenaza a todo el mundo, al interior de su país las cosas siguen siendo terribles. En la crisis humanitaria que vive el país, nada se ha solucionado. Además, ahora se está produciendo una segunda ola como resultado de la variante brasilera, pero la dictadura sigue mintiendo y aprovecha esta situación a su favor. Así que lo que hace el dictador es que manda a una cuarentena radical, a una cuarentena rígida en todo el país, lo cual le conviene a Maduro y su círculo, porque así se mantiene a la gente encerrada sin poder manifestarse sobre la realidad de la situación de sus verdaderos problemas de salud, comida, educación, vivienda, electricidad, agua, problemas de todo tipo. Lo que no podemos olvidar, damas y caballeros, es que Venezuela sigue viviendo una crisis humanitaria, la más grave de la historia del continente americano, y tenemos que hacerlo recuerdo todo el tiempo, porque la dictadura se empeña en tratar de mostrar al mundo una supuesta normalidad que no existe. Lamentablemente, por la pandemia se ha dejado de lado la relevancia, la urgencia de resolver el tema de Venezuela. Pero nosotros todos los días, a través de Latino TV Internacional, seguiremos manifestando al mundo la importancia de que no se olvide que este tema es un tema pendiente, que hay que resolverlo como planeta, de la manera más urgente. Continuamos con más información en Latino TV Internacional. Y así avanzamos con más información, con más noticias. Muchísima atención, porque por otro lado, Human Rights Watch ha manifestado que las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro en Apure son más evidencias para la Corte Penal Internacional. Así como le están escuchando, amigas y amigos, Tamara Tarasiuk, subdirectora interina para las Américas de Human Rights Watch, se refirió a los combates en la frontera que se están dando entre militares venezolanos y guerrilleros de las FARC, a raíz de los cuales más de 6.000 venezolanos se han desplazado a la vecina Colombia. Tamara Tarasiuk se refirió a los combates en la frontera que se están dando entre militares venezolanos y guerrilleros de las FARC y dijo: encontramos que las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen en Apure siguen el patrón de abusos cometidos con total impunidad en Venezuela, ejecuciones, detenciones arbitrarias y torturas. Así lo expresó a través de su cuenta de Twitter, y además agregó: más evidencia para la Corte Penal Internacional. En su tweet, Tarasiuk hizo referencia a un artículo del New York Times que enfatiza en que el régimen de Nicolás Maduro lanzó su mayor campaña militar en décadas, al tiempo de que miles de personas huyen del país por el conflicto. Por su parte, Julie Turkewich dijo: el gobierno venezolano suele tolerar a los grupos armados que trafican con drogas y contrabando cerca de la frontera con Colombia. Ahora han arremetido contra uno de ellos. Así lo expresó a través de un artículo en el que hace un recorrido por los hechos acontecidos en las últimas semanas. Recientemente, la organización no gubernamental Fundarredes alertó que más de 6.000 venezolanos se han desplazado a la vecina Colombia, huyendo de los combates que comenzaron en el mes de marzo en el fronterizo estado de Apure entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y un grupo armado irregular que los activistas identifican como disidencias de las FARC. Nada más en Arauquita hay más de 5.000 venezolanos desplazados. Algunos están en otros lugares, pero no en sitios de resguardo. Han acudido a casas de amigos y familiares. Así lo dijo en una conversación telefónica con una agencia internacional el director de Fundarredes, Javier Tarazona. El número ofrecido por el activista actualiza la cifra de desplazados que la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Colombia había ubicado en más de 4.700 hace unos días atrás. De acuerdo con Tarazona, los combates entre los militares venezolanos y los irregulares se suceden en varias localidades apureñas donde la Fuerza Armada venezolana bombardea las posiciones de los irregulares. Son constantes los sobrevuelos, los bombardeos y las detonaciones en estas zonas, aseveró. Los enfrentamientos entre la Fuerza Armada de Venezuela y grupos irregulares en el estado de Apure han dejado a algunos militares muertos y también a algunos disidentes neutralizados y capturados. No obstante, Fundarredes ha denunciado que recientemente fueron asesinados 5 miembros de una familia por presuntos funcionarios de las FAES, grupo élite de la policía venezolana cuya disolución ha pedido la ONU por las múltiples acusaciones de ejecuciones extrajudiciales. La oposición de Venezuela, que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó, a quien varios países reconocen como presidente interino, ha pedido investigar este hecho y otros supuestos excesos de los militares contra la población civil. En ese sentido, amigas y amigos, la exdiputada opositora Delsa Solórzano dijo que
remitió un informe a la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde recoge testimonios de presuntas violaciones a los derechos fundamentales durante una operación militar en el Ripial, donde aparecieron los cuerpos sin vida de estas 5 personas. Por otra parte, Juan Guaidó responsabilizó a Maduro por la muerte de 4 militares en los combates fronterizos con Colombia. Consecuencia de estos combates, cerca de 6.000 habitantes de la zona, como ya lo hemos dicho, han huido al vecino departamento colombiano de Arauca, según lo ha denunciado la ONG Fundaredes. El líder opositor venezolano Juan Guaidó culpó recientemente al dictador Nicolás Maduro de la muerte de 4 militares durante los combates con un grupo que varias asociaciones han identificado como disidentes de las FARC en el estado fronterizo de Apure. Como ya lo hemos dicho, un grupo comandado por Gentil Duarte. Juan Guaidó dijo: consecuencia de la guerra de Maduro contra el país, soldados y venezolanos desplazados son víctimas de la protección de la dictadura a grupos irregulares en nuestro territorio. Así lo escribió Guaidó en su cuenta de Twitter. Esto, por supuesto, refiriéndose al apoyo y protección que le da la dictadura de Nicolás Maduro a las disidencias de las FARC comandadas por Iván Márquez y Jesús Santrich. Como es de conocimiento público, recientemente comenzaron los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un grupo disidente de las FARC comandado por Gentil Duarte, el cual no se acogió al proceso de paz y durante el que, según fuentes oficiales, han fallecido algunos militares. Consecuencia de esos combates, más de 6.000 habitantes de la zona han huido al vecino departamento colombiano de Arauca, según lo ha denunciado la ONG Fundaredes. Hasta el momento, los datos de fuentes oficiales o castrenses han sido muy escasos y ni siquiera han identificado al grupo con el que combaten, aunque han difundido fotografías en las que pueden verse uniformes incautados que tienen el escudo y las siglas de la antigua guerrilla de las FARC. Y por supuesto, amigas y amigos, estamos hablando de la disidencia de Gentil Duarte. Los medios de comunicación chavistas castrenses no lo dicen porque simplemente saben que no le conviene al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, ya todo el mundo sabe que estas disidencias de las FARC comandadas por Gentil Duarte son combatidas por la dictadura porque no se quisieron subordinar a Jesús Santrich e Iván Márquez y mucho menos a Nicolás Maduro. Según los datos oficiales difundidos, también han sido heridos una decena de militares venezolanos, mientras que 9 disidentes fueron neutralizados, una palabra usada con ambigüedad que no permite aclarar si fue que fallecieron o fueron arrestados. Frente a esta situación, Juan Guaidó ha sostenido que la solución al problema no será ocultándolo y apresando a periodistas, será ejerciendo soberanía y en democracia. Los periodistas venezolanos Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández del canal internacional NTN 24 fueron detenidos recientemente mientras trataban de cubrir los combates en el estado de Apure. Los comunicadores fueron liberados hace poco después de que fueran detenidos por agentes del régimen de Nicolás Maduro mientras cubrían los combates entre militares y las disidencias comandadas por Gentil Duarte. Los 2 periodistas de la cadena de televisión colombiana NTN 24 fueron liberados junto a los activistas Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirado de Fundaredes, una ONG que ha informado de lo que sucede en la zona desde el comienzo de los combates. Así lo detalló el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Twitter. Y así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con esta información. Esperamos que el video haya sido de su agrado. Si es así, no olviden apoyarnos con su like y por supuesto compartiendo esta información. Además, les invitamos a que nos dejen sus opiniones en la sección de comentarios. Y si tienen dudas o inquietudes, les invitamos a que nos escriban a nuestro número de WhatsApp que aparece en pantalla. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias en Latino TV Internacional.